Amados hermanos, muy buenas noches. Y digo buenas noches porque, como ya lo dije la semana pasada, para mí este es el mejor momento para poder grabar. Hay mucha tranquilidad, hay mucha quietud y el pastor me encargó que se dieran los temas los días sábado. Bueno, pues son las 12 de la noche con 40 minutos, o sea que ya es el día sábado, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre los atributos de Dios, pero no sin antes hacer una oración. Les voy a pedir que tengan la oportunidad de hacerlo. Cierren sus ojos y vamos a ponernos en las benditas manos de nuestro buen Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, en este hermoso día, Señor, en esta hermosa noche, Padre, queremos acercarnos hasta el trono de tu gracia. Queremos acercarnos, Dios, como dice tu palabra, con manos limpias, Señor, con corazones sinceros, Padre Celestial, llenos de alabanza, Padre Santo, porque tú, mi Dios, eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Tú, Señor, hasta este momento has tenido misericordia de nosotros, nos has guardado, Padre Santo, nos has cuidado, Dios, has cuidado de nuestras familias, Padre Celestial, y por ello es que te damos gracias infinitamente, Dios. Pero Padre Celestial, sabemos, Señor, reconocemos nuestra bajeza, Padre. Sabemos que hemos pecado, Señor, que nuestro pecado siempre está delante de nosotros, Padre Celestial. Por eso es que te rogamos, Señor, que nos laves con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tú seas con nosotros, Padre Celestial. Que tú nos acompañes en nuestro caminar, Señor. Que bendito Dios, queremos rogarte también, Señor, por aquellos hermanos que han sufrido alguna pérdida, Señor. En este momento nos acordamos de nuestra hermana Ruth, Señor. Quiero rogarte, Padre Santo, que tú seas con ella, Señor. Que le envíes un pronto consuelo, Padre Celestial. Y bendito Dios, que tú, Señor, seas con ella en todo momento. Padre Santo, por la situación que estamos viviendo, no fue posible, Señor, acompañarle, Padre Celestial. Bendito Señor, está en tus benditas manos, Padre Santo. Tú, Señor, dale el consuelo necesario. Y así, Señor, con nuestros hermanos que tal vez estén pasando por alguna necesidad, por enfermedad, Señor, quiero rogarte que tú les visites, Señor, ahí en el lecho del dolor, Padre Santo. Que tú seas con cada uno de nosotros, Dios. Y ahora, Padre Celestial, también quiero rogarte que tú, Señor, purifiques mis labios, Padre. Que seas tú quien hable, Señor, y que la palabra del hombre quede fuera, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el atributo, la perfección de nuestro Dios que nos corresponde hablar el día de hoy es la sabiduría de nuestro Dios. Y cuando llegó a mis manos este estudio, el primer pensamiento que me llegó es, pero yo ¿cómo puedo hablar de la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Cómo voy a explicar la sabiduría de mi Señor? Un pensador llamado Anselmo en una ocasión dijo, no razonamos para creer, sino que porque creemos, razonamos.
Amados hermanos, los que creemos en un Dios vivo y verdadero, podemos darnos cuenta de la gran sabiduría de nuestro Dios. ¿Y cómo es que podemos darnos cuenta? A través de su santa y bendita palabra. Hay algunas citas que hablan sobre ello, hablan sobre la sabiduría de Dios. Por ejemplo, allá en Proverbios 3:19 dice: con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Jeremías 20:12 dice así: Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Romanos 16:27. Y hay dos más que al menos me parecieron muy pertinentes, muy oportunas para compartirlas con ustedes. Dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12:13. Efesios 1:8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amados hermanos, hablar de sabiduría es muy complicado. Como ya lo dije, mucho más de la sabiduría de nuestro Dios. ¿Y cómo hablar de esa sabiduría al mundo cuando podemos voltear y vemos gente sufriendo? Y vemos gente que se quedó sin empleo. Y vemos gente que está viviendo sumergida en aguas torrenciales debido a las altas lluvias. ¿Y cómo hablar de la sabiduría de nuestro Dios cuando hay gente hospitalizada, sufriendo por algo desconocido, algo que no sabemos a bien de dónde vino? Pero la palabra de Dios dice que vendrán plagas y vendrán pestes. Así es que el pueblo de Dios que confía en un Dios sabio, en un Dios soberano, sabemos de dónde viene todo esto. Habrá terremotos, habrá guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres. Todo eso lo estamos viviendo, hermanos. Y nuestro Dios, en su infinita sabiduría, nos lo hace saber a través de su bendita palabra. Pero para clarificar un poquito más esta situación de la sabiduría de nuestro Dios, lo quiero hacer a través de un ejemplo. En una ocasión se dice, es una alegoría, se dice que hubo un hombre tan rico, que no sabía en qué gastar su dinero. Entonces, después de tanto pensarlo, contrató a los mejores albañiles, los mejores arquitectos, los mejores diseñadores en cada una de las áreas de la construcción. Era un palacio hermoso, con mármol, con jade, con oro, albercas, aguas, jardines maravillosos, todo lo tenía ese palacio. Amados hermanos, lo que este hombre quería era que su palacio, desde cualquier ángulo, se viera maravilloso. Por eso contrató a todos los sabios, a todas las personas más inteligentes en su ramo,
vengan, trabajen, hagan esto, hagan aquello. Oiga, pero esto va a salir muy caro. No importa, el dinero no es problema, háganlo. Pero quiero que se vea hermoso, servicial, útil. ¿Ok? Adelante. Empezaron a construir, pero estaban en plena construcción. Ya llevaban un avance de un 80%, 90%. De pronto se desata una guerra. Llegan soldados y empiezan a destruir los jardines. Y ese palacio hermoso, maravilloso, con los pisos de mármol, era hollado por las botas de los soldados. Hombres rudos, hombres toscos, que no tenían ninguna tranquilidad, no tenían ninguna compasión por las maderas hermosas, por los pisos delicados, nada. Ellos llegaban y estaban ahí con sus botas llenas de lodo, de piedras, y destruían, y caminaban para allá, y caminaban para acá. Pero de pronto la guerra concluyó. Ellos se fueron. Entonces la gente pasaba y algunas personas presumían: qué hermoso palacio, hombre, ¿te acuerdas? Y algunos decían: pero ¿cómo crees que eso es hermoso? Ve cómo está, ve nada más, es una posilga, hombre. Pero ¿saben qué? Ese palacio, con todo lo que tenía, con toda la tierra, aún su estructura era hermosa y era maravillosa. ¿Qué sucedió? Empezaron a hacer limpieza. Se empezó a hacer limpieza. Y todos esos sabios, los conocimientos que ellos habían aplicado ahí, no fueron en vano. La belleza de la estructura, ahí estaba. Ahí se mantenía. ¿Qué es lo que hacía falta? Tan solo la limpieza. Porque la hermosura, la sabiduría con la que fue construido, no pudo ser destruido. Amados hermanos, nuestro Dios, en su infinita sabiduría, creó un lugar hermoso para que nosotros habitáramos. Dios creó un jardín maravilloso, un huerto, pero de pronto llegó Satanás y lo destruyó. Amados hermanos, nosotros muchas veces somos atacados por hablar de esa sabiduría de nuestro Dios. Pero ¿saben qué? El corazón devoto ya sabe que Dios es sabio y no necesita que se le pruebe nada. Aquellos que necesitan que se les pruebe la sabiduría de Dios es gente que no tiene ningún temor de Dios y que por más que tratemos de convencerles de la sabiduría, no lo vamos a poder lograr. Porque esto es para aquellos que el Señor ha transformado nuestro corazón. Amados hermanos, la sabiduría de nuestro Dios no está en juego. Por más que la situación esté complicada, esté difícil y la gente nos diga: ¿en dónde está tu Dios? Comparado con el palacio que hablábamos hace un momento, han de pensar lo mismo. Ve lo que ustedes dicen que es maravilloso, lo que ustedes dicen que su Dios construyó, que es tan hermoso, es una verdadera posilga.
Pero no. Nosotros sabemos que nuestro Dios, en su infinita sabiduría, ha construido todo esto. Y estamos pasando por momentos difíciles, ¿sí? Por momentos muy, muy complicados. Pero aún en esos momentos difíciles, nuestro Dios está ahí, con su sabiduría. Amados hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? La gente sufre, la gente llora. Los críticos caminan y critican toda la creación de Dios. Pero ¿saben qué? Yo solo digo, esperemos un momento, porque Dios, en su infinita y gran sabiduría, va a dar un trato providencial para su pueblo. Se nos dice allá en Romanos 8, 19, 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta hoy. Amados hermanos, el sabio plan de nuestro Dios se llevará a cabo. El mundo en que vivimos, con todos sus ciclones, sus terremotos, sus enfermedades, ¿saben qué? Sí, está bajo ocupación de los soldados de Satanás. Marchan por todos lados, atacando, destruyendo, queriendo acabar con la creación de Dios. Amados hermanos, yo vengo de un estado muy, muy hermoso, el estado de Michoacán. Hace 30, 40 años, usted llegaba y lo primero que veía eran los bosques maravillosos, árboles frondosos, grandes, gigantes, los pájaros revoloteando, hermanos. Es más, usted guardaba silencio y podía escuchar el ruido de una mosca. Cantos maravillosos de los pájaros que ahora ya no se escuchan. Todos esos bosques fueron destruidos. Los riachuelos, los ríos ya no existen. El hombre, en su ambición, ha destruido todo ello. ¿Para qué? Para plantar inmensas, inmensas huertas de aguacate, de limones, que en la actualidad, ¿qué es lo que está generando? Sí, genera mucha riqueza, pero a causa de esa riqueza, ahí están los conflictos. Gente que vive con miedo, gente que vive con temor, porque en los secuestros están a la orden del día. Lo que pudo ser una bendición se ha convertido en maldición, hermanos. Pero ¿saben qué? La tierra gime a causa de la corrupción. ¿Y acaso diremos, nuestro Dios, dónde está su sabiduría? ¿No está conduciendo a la creación? Amados hermanos, allá en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice que seremos cambiados, seremos resucitados, seremos glorificados y hechos a la imagen de nuestro Dios. Todo esto va a pasar.
va a llegar el momento en el cual nuestro Dios venga y tome autoridad. La sabiduría definida, podemos decir, es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Tanto los medios como los fines tienen que ser dignos de Dios. Amados hermanos, si podemos hablar de sabiduría de un hombre, ¿por qué no hablamos de la sabiduría de nuestro Dios cuando vino a este mundo y se hizo hombre, en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Yo no he escuchado que alguna vez el Señor se haya levantado y haya dicho, perdón, lo que dije ayer estaba mal, me equivoqué. No, es la palabra de nuestro Dios. Lo que Él decía lo sostenía, porque lo hablaba con sabiduría, hermanos. ¿Qué es lo que de pronto pasa con nosotros? Usted llega a algún lado, a alguna visita, para llevar consuelo a las personas, para llevar un mensaje de esperanza. Pero cuando nosotros vamos y hablamos con nuestras propias palabras, ¿qué es lo que obtenemos? Tal vez en el momento nos escuchen. Oh, sí, está muy bien. Pero al paso del tiempo, no hay consuelo. La gente se le olvida lo que usted les dijo. Tal vez en ese momento se escuchó muy bonito, pero no hay un sustento. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer? Ir, llevar consuelo, llevar palabras de sabiduría a través de la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios. Y vuelvo a decir lo que en muchas ocasiones he dicho. ¿Por qué el pueblo está raquítico en cuanto a su fe? ¿Por qué el pueblo en este momento muchas veces nos encontramos con hermanos que están bajando espiritualmente? Se les pregunta, hermano, ¿usted ora? Sí, 3 veces al día, en el desayuno, en la comida y en la cena. No, pero la palabra de Dios nos anima a orar en todo tiempo. ¿Usted lee su Biblia? Pues sí, cuando voy en el camión o algo. Amados hermanos, el Señor nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Si nosotros queremos crecer, queremos conocer más de nuestro Dios, queremos ser útiles en la obra de Dios, tenemos que tener palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría no es la palabra del hombre, es la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, si nosotros ahorita llegásemos a considerar que tal vez nuestro Dios se puede olvidar, o la gente llega a pensar que Dios se ha olvidado de su creación, no es así. No es así. Dice allá en Apocalipsis 4, 11 y 5, 9 al 10. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje
y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amados hermanos, cuando nuestro Dios realiza sus obras majestuosas, casi siempre lo hace en esos momentos difíciles. Tal vez en esos momentos, dijéramos, de oscuridad. Cuando inició la creación, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahí nuestro Dios empezó a trabajar. Empezó su creación. Ahí en la oscuridad, nuestro Dios estaba haciendo cosas maravillosas, magníficas, terribles, gloriosas. No quiero pensar, o más bien quiero pensar que ni siquiera a los ángeles les comentó. Y cuando Dios encarnó a su Hijo Jesucristo, lo hizo igual. Vino a este mundo y dice que era de noche y los pastorcillos estaban cuidando sus ovejas allí en la oscuridad. Así es que, amados hermanos, nuestro Dios es sabio. Nuestro Dios está obrando en estos momentos difíciles, en esos momentos de tinieblas, de oscuridad y angustia. Ahí está el Señor. Así es que, amados hermanos, nunca dejemos de confiar que el Señor tiene el control de todas las cosas, porque Él es sabio, porque Él es omnipotente. Dice la palabra de Dios allá en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Yo les quiero invitar para que usted vaya y anime a su vecino y que le diga, Dios tiene el control de todas las cosas, no te preocupes, vamos a orar, el Señor está con nosotros, a pesar de lo que suceda, a pesar de las situaciones, a pesar del desempleo, Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios nos bendiga mucho, hermanos.